Oculto entre las páginas de antiguos textos religiosos se esconde un mundo envuelto en misterio, donde seres celestiales interactuaban con mortales y las intervenciones divinas reconfiguraban el destino de la humanidad. Entre estos enigmáticos relatos, 3 grupos se destacan de forma destacada: los gigantes, los nefilim y los Elo, también conocidos como los Silot. Estas figuras antediluvianas, destacadas en el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, cuentan la historia de un linaje híbrido impregnado de grandeza y controversia. Esta es la historia de su ascenso, su caída y su legado perdurable. En una época en la que la tierra era joven y sus tierras eran extensas e indómitas, el mundo rebosaba de seres extraordinarios como ningún otro que se pueda ver hoy en día. Esta era la era de Enoc, un hombre de rectitud incomparable que caminaba cerca de Dios. Sin embargo, la tierra no estaba habitada únicamente por los virtuosos. Entre sus habitantes había creaciones que llevaban la marca del desafío. Los vigilantes, seres celestiales encargados de observar a la humanidad, descendieron de su morada celestial. En desafío a la ley divina, tomaron mujeres humanas como esposas, dando origen a los nefilim, una raza de poderosos gigantes que se elevaban sobre los hombres e inspiraban tanto asombro como miedo. Incluso entre estos nefilim, las divisiones comenzaron a fracturar el orden de la creación. Los gigantes, los descendientes más formidables de los vigilantes, surgieron como gobernantes dominantes sobre sus parientes. Su inmensa fuerza y su insaciable apetito de poder no conocían límites. Alzándose como montañas, sus voces tronaban por toda la tierra y sus pasos hacían temblar la tierra. Creyéndose invencibles, buscaron el dominio sobre toda la creación, pero su arrogancia finalmente provocaría conflictos. Los nefilim, aunque de menor tamaño que los gigantes, eran mucho más astutos y numerosos. Se sintieron resentidos por la tiranía de los gigantes, ya que estos seres colosales reclamaban lo mejor de la tierra y obligaban a los nefilim a ser esclavos para construir estructuras monumentales que glorificaran su gobierno. Esta opresión sembró las semillas de la rebelión. El descontento se convirtió en un conflicto abierto cuando los nefilim, impulsados por su ingenio, se alzaron contra sus opresores. En los densos bosques y los vastos valles estallaron feroces batallas. Utilizando tácticas astutas, los nefilim tendieron emboscadas a los gigantes en estrechos pasos y blandieron armas forjadas en hierro y bronce, herramientas de precisión contra la fuerza bruta. A pesar de su formidable tamaño, los gigantes no eran invulnerables. Uno a uno, cayeron, sus enormes formas se estrellaron contra la tierra, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. La rebelión marcó un cambio fundamental, pero la victoria de los nefilim sobre los gigantes estaría lejos de ser el final de su lucha. La derrota de los gigantes no trajo la paz a los nefilim. Dentro de sus propias filas surgió la Elo, una facción más pequeña pero excepcionalmente inteligente descendiente de los nefilim. A diferencia de sus predecesores, la Elo poseía un profundo conocimiento de la tierra y el conocimiento celestial heredado de los vigilantes. Eran artesanos, inventores y estrategas, que creaban herramientas y armas que superaban todo lo conocido en ese momento. Creyéndose superiores al resto de los nefilim, los Elo buscaron tomar el control. Su inteligencia se convirtió en su arma. Envenenaron fuentes de agua, idearon trampas ineludibles y utilizaron estrategias de desgaste para debilitar a sus parientes. Los nefilim contraatacaron con valentía, pero el intelecto de los Elo les dio una ventaja innegable. Con el tiempo, los otrora poderosos nefilim quedaron reducidos a restos dispersos, sus fortalezas destruidas y sus líderes asesinados. Tras la derrota de los nefilim, los Elo centraron su atención en la humanidad. En aquellos días, los humanos vivían en aldeas modestas, sin saber de los acontecimientos catastróficos que se desarrollaban entre los gigantes y sus parientes. Los Elo consideraban a los humanos débiles e indignos de la abundancia de la tierra. Armados con sus conocimientos y herramientas superiores, intentaron dominar a la humanidad, creyendo que tenían derecho a gobernar a los seres inferiores. Al principio, los humanos se resistieron. Aunque eran más pequeños y menos poderosos que los Elo, eran ingeniosos y decididos. Trabajando juntos, estudiaron las invenciones de los Elo y aprendieron a replicarlas y adaptarlas para crear sus propias armas. Impulsados por un feroz deseo de proteger a sus familias y su tierra, la humanidad contraatacó con fuego, astucia y una determinación inquebrantable. Los Elo subestimaron la resistencia de la humanidad. A pesar de su intelecto, no pudieron igualar la voluntad y la unidad de los humanos. Lentamente, pero con seguridad, la situación comenzó a cambiar. Mediante trampas, emboscadas y ataques nocturnos, los humanos contraatacaron a los Elo. Uno por uno, sus opresores cayeron, y su número disminuyó hasta que ya no fueron una amenaza.
En medio del caos de estos conflictos, Enoc se mantuvo firme en su caminar con Dios. Era un hombre de fe y sabiduría incomparables, una luz guía en un mundo ensombrecido por la agitación. Enoc había presenciado el ascenso y la caída de los gigantes, los Nefilim y los Elo. Suplicó a los vigilantes que abandonaran su rebelión y buscaran la redención. Mientras algunos escucharon sus palabras, derramando lágrimas de arrepentimiento, otros se negaron, cegándolos con su orgullo y sin ver el camino del perdón. Un día, mientras Enoc meditaba en soledad, un grupo de humanos se le acercó. Hablaron de su sufrimiento, de las guerras que habían marcado sus tierras y de sus temores por el futuro. Enoc, conmovido por su difícil situación, comenzó a enseñarles. Compartió con ellos la sabiduría divina que le había sido confiada, las leyes de la creación, las virtudes de la justicia y la misericordia, y la importancia de vivir en armonía unos con otros y con Dios. Sus enseñanzas ofrecían esperanza y orientación, instando a la humanidad a elevarse por encima de la corrupción de los seres caídos y a elegir la rectitud. A medida que pasaban los años, los ecos del conflicto entre los gigantes, los Nefilim y los Elo se desvanecieron, aunque las cicatrices que dejaron quedaron impresas en la tierra y en los corazones de los sobrevivientes. Enoc, ahora viejo y cansado, continuó su misión. Una noche, mientras estaba en la cima de una montaña contemplando la vasta extensión de la tierra, recibió una visión divina. Vio un gran diluvio que limpiaría el mundo de su corrupción. Vio a los vigilantes, atados con cadenas, arrojados a la oscuridad. Los gigantes, los Nefilim y los Elo fueron barridos, su poder roto para siempre. Enoc lloró, no por el juicio, sino por el potencial perdido de quienes se habían alejado del Creador. Comprendió que el diluvio era un acto necesario de restauración divina. Antes de partir de la tierra, Enoc compartió su visión con quienes lo escucharan, instando a la humanidad a prepararse, arrepentirse y buscar a Dios con todo su corazón. Un día, Enoc ya no fue visto entre los hombres. Se decía que Dios se lo había llevado, que su cercanía al Creador lo había elevado más allá de los confines de la tierra. Sin embargo, sus enseñanzas perduraron, guiando a la humanidad en su continuo viaje hacia la armonía y la fe. Para comprender plenamente la importancia de los Elo, o Ilot como también se los llamaba, hay que volver a examinar los orígenes de su linaje. Los Nefilim, sus progenitores, nacieron de la unión prohibida entre los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra, y mujeres humanas. Estos vástagos, poderosos y extraordinarios, eran famosos por su inmensa fuerza, pero infames por su codicia insaciable y su violencia implacable. Sus transgresiones, tal como se registran en el libro de Enoc, crecieron tanto que provocaron el gran diluvio, un reinicio divino destinado a limpiar la tierra de la corrupción. Pero la historia no terminó con los Nefilim. Los Elo, una segunda generación de híbridos, surgieron de los restos de este linaje, llevando consigo el legado de desafío al orden divino. A diferencia de los Nefilim, que eran conocidos principalmente por su poder físico, los Elo heredaron y refinaron sus rasgos celestiales y humanos. Combinaban el poder de sus antepasados Nefilim con un intelecto agudo, que utilizaban para manipular y dominar. Los Elo, a los que el libro de los jubileos hace referencia como híbridos de ángeles, se diferenciaban tanto de los humanos como de sus predecesores, los Nefilim. Poseían un extraordinario equilibrio entre destreza física y capacidad intelectual, lo que los hacía formidables tanto en combate como en estrategia. Las leyendas antiguas los describen como guerreros, gobernantes y arquitectos de civilizaciones avanzadas. Su influencia se extendió a través del gobierno, la guerra e incluso las artes, dejando una marca indeleble en el mundo antiguo. Sin embargo, junto con el gran poder vino una profunda corrupción. Los Elo, al igual que los Nefilim, estaban consumidos por la ambición y la codicia. Su naturaleza híbrida, una mezcla de magnificencia celestial y fragilidad humana, los dejó atrapados entre dos mundos. Esta dualidad a menudo se manifestó como una fuerza destructiva, que los impulsó a alterar el equilibrio natural de la creación. Sus acciones, marcadas por el engaño y la dominación, contribuyeron a una decadencia moral tan profunda que requirió una vez más la intervención divina. A diferencia de sus predecesores, la astucia de los Elo los hizo aún más peligrosos. Manipularon, engañaron y consolidaron su poder de maneras que superaban la fuerza bruta de los Nefilim. Textos y leyendas antiguas sugieren que su influencia condujo a la creación de sistemas jerárquicos diseñados para perpetuar su control sobre los humanos y los recursos. Esta consolidación del poder los alejó aún más de la armonía divina y profundizó la corrupción de la tierra. El gran diluvio, tal como se describe en el libro de Enoc y se hace eco en el libro del Génesis, sirvió como un acto decisivo para limpiar el mundo de esta corrupción.
Si bien la desaparición de los Nefilim en el diluvio está registrada explícitamente, el destino de los Celos sigue siendo menos claro. Algunas interpretaciones sugieren que fragmentos de su linaje pueden haber sobrevivido, ocultos entre la humanidad o rondando en las sombras, influyendo sutilmente en las civilizaciones que surgieron después del diluvio. Esta ambigüedad en torno a los Celo ha alimentado siglos de especulaciones. ¿Fueron erradicados por completo o su astucia garantizó su supervivencia en formas disminuidas? Su influencia perduró y moldeó sutilmente las luchas morales y espirituales de la humanidad posterior al diluvio. Estas preguntas sin respuesta hacen que su narrativa sea aún más convincente y sirva como una poderosa alegoría de las propias batallas de la humanidad con el orgullo, la ambición y las consecuencias de la rebelión. La historia de los Celo y sus parientes nos recuerda las complejidades de la existencia, el delicado equilibrio entre el poder y la humildad, y la eterna lucha entre la creación y la destrucción. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la gran narrativa de la vida, desafiándonos a buscar la armonía con lo divino y a aprender de los errores de quienes nos precedieron. La ambigüedad en torno al destino de los Celo ha dado lugar a innumerables interpretaciones y debates, que van desde reflexiones teológicas hasta teorías especulativas sobre su influencia persistente en la humanidad. ¿Fueron erradicados por completo durante el diluvio o sobrevivieron restos de su linaje que moldearon sutilmente el curso de las civilizaciones posteriores al diluvio? La incertidumbre añade un aire de intriga a su historia, lo que sugiere que su legado aún puede resonar a través de los mitos, leyendas y estructuras de las sociedades antiguas. En algunas tradiciones, se cree que los Celo encontraron formas de sobrevivir, utilizando su intelecto superior para evadir la destrucción. Estas figuras sobrevivientes podrían haberse integrado en las primeras sociedades humanas, y su conocimiento celestial influyó en el surgimiento de la gobernanza, la arquitectura y los avances tecnológicos. Las estructuras monumentales de la antigüedad, las pirámides de Egipto, los zigurats de Mesopotamia y los sitios megalíticos de América del Sur, suelen atribuirse al ingenio humano. Sin embargo, persisten los rumores de una guía sobrenatural que insinúan que los Celo, o seres como ellos, podrían haber desempeñado un papel. Por otra parte, algunas interpretaciones afirman que los Celo se desmoronaron por su propia arrogancia y discordia interna. Su ambición, combinada con su traición a los Nefilim, puede haber preparado el escenario para su caída, dejándolos debilitados y vulnerables al juicio divino. Incluso si algunos sobrevivieron, su número reducido y su unidad fracturada los habrían convertido en una sombra de su antiguo poder. Independientemente de su destino final, la historia de los Celo sirve como una profunda advertencia. Advierte sobre los peligros de la ambición descontrolada y las consecuencias de desafiar el orden divino. Su naturaleza híbrida, una mezcla de poder celestial y fragilidad humana, simboliza las luchas de seres atrapados entre dos reinos, que encarnan tanto un gran potencial como tendencias destructivas. El papel de Enoc en esta narración sigue siendo fundamental. Como hombre de fe inquebrantable, fue un faro de esperanza en medio del caos provocado por los vigilantes, los Nefilim y Elo. Sus enseñanzas enfatizaron la importancia de la humildad, la justicia y la armonía con la creación. La ascensión de Enoc al cielo, un evento raro y extraordinario, subraya la idea de que la redención y el favor divino son alcanzables, incluso en un mundo oscurecido por la rebelión. La historia de la Elo y sus progenitores también invita a una reflexión más amplia sobre el propio camino recorrido por la humanidad. Refleja la lucha eterna entre la búsqueda del conocimiento y la responsabilidad ética de utilizarlo sabiamente. Los paralelismos entre la historia de la Elo y la búsqueda constante de la humanidad de avances tecnológicos y científicos son sorprendentes y nos recuerdan el delicado equilibrio necesario para evitar repetir los errores del pasado. En definitiva, el legado de los Celo es dual, un poder extraordinario atenuado por defectos profundos, una sabiduría celestial ensombrecida por la ambición terrenal. Su historia, al igual que los textos antiguos que la cuentan, nos desafía a considerar nuestro propio lugar en la gran narrativa de la creación. Nos invita a aprender de su ascenso y caída, buscando no solo el conocimiento sino también la sabiduría para manejarlo con integridad. Al reflexionar sobre los misterios de la Elo, recordamos los temas perdurables que se entretejen en estos relatos antiguos, temas de rebelión, redención y la eterna lucha por alinearse con el propósito divino. Aunque su historia está envuelta en misterio, sus lecciones siguen siendo claras, el camino de la humildad y la rectitud conduce a la armonía, mientras que la búsqueda del poder por el poder mismo conduce inevitablemente a la ruina. Los misterios imperecederos de los Celo no se refieren solo a sus orígenes o su destino, sino también al profundo impacto que su historia ha tenido en la comprensión que la humanidad tiene del poder, la moralidad y el orden divino. Estas figuras antiguas, descritas en textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, sirven como alegorías atemporales de los peligros del orgullo, la ambición desenfrenada y el mal uso del conocimiento.
su legado se extiende a las metáforas de la existencia moderna. En muchos sentidos, la historia de la Elo es paralela a las luchas constantes de la humanidad con el avance tecnológico y los dilemas éticos que trae consigo. Al igual que la Elo, la humanidad tiene la capacidad de crear herramientas y sistemas de increíble poder. Sin embargo, como ha demostrado la historia, el mal uso de estas creaciones puede conducir al desequilibrio y la destrucción. La historia de la Elo sirve como advertencia sobre los peligros de descuidar la sabiduría y la humildad en la búsqueda de la grandeza. De manera similar, su naturaleza híbrida, la combinación de rasgos celestiales y terrenales, refleja la dualidad de la humanidad. Como seres capaces de una profunda creatividad y progreso, pero susceptibles a la codicia y la corrupción, los humanos enfrentan el mismo conflicto interno que definió a los Elo. Esta lucha universal por reconciliar las aspiraciones más elevadas con los deseos mundanos es lo que hace que su historia tenga tanta resonancia. La narración también destaca la importancia de la redención y el potencial de restauración. El papel de Enoc como mediador entre la humanidad y lo divino subraya la idea de que, incluso frente a la corrupción generalizada, sigue habiendo esperanza. Su fe inquebrantable y su compromiso con la rectitud demuestran que siempre hay un camino de redención disponible para quienes están dispuestos a buscarlo. Como predijo la visión de Enoc, el gran diluvio sirvió como un reinicio divino, limpiando la tierra de su corrupción y ofreciendo a la humanidad un nuevo comienzo. Sin embargo, el diluvio no fue simplemente un acto de destrucción, sino un profundo acto de renovación, un recordatorio de que la creación misma es un equilibrio delicado, que debe preservarse mediante la armonía, la humildad y la adhesión a los principios divinos. El ambiguo destino de los Elo añade otra capa de intriga a su historia. Algunos de ellos sobrevivieron, influyendo en el curso de las civilizaciones posteriores al diluvio desde las sombras, ¿o fueron completamente barridos y su legado se conservó solo en los mitos y recuerdos de quienes vinieron después? Esta pregunta, como tantos aspectos de su relato, sigue sin respuesta, lo que invita a la especulación y la reflexión sin fin. En definitiva, la historia de los Elo, los Nefilim y los vigilantes no es solo una narración de tiempos antiguos. Es un espejo que se muestra a la humanidad y que refleja nuestras luchas, nuestros triunfos y nuestros fracasos. Nos desafía a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a esforzarnos por lograr un equilibrio entre el conocimiento y la sabiduría, el poder y la humildad. Al cerrar el libro sobre su historia, nos quedamos con una comprensión profunda de las complejidades de la existencia y la lucha eterna por alinearnos con el orden superior de la creación. La historia de los Elo puede ser antigua, pero sus lecciones son eternas y nos recuerdan que, a la sombra de la rebelión, siempre está la luz de la redención para quienes la buscan. Al concluir este viaje a través de los antiguos corredores del tiempo, explorando los enigmáticos relatos de los gigantes, los Nefilim y los Elo, recordamos las profundas lecciones que nos dejan. Sus historias sirven como advertencias y reflexiones atemporales, que nos instan a buscar la sabiduría, abrazar la humildad y caminar en armonía con la creación. Si disfrutaste descubriendo estas fascinantes narraciones y las profundas reflexiones que ofrecen, no olvides apoyar nuestro canal. Suscríbete ahora para mantenerte conectado con más contenido que profundiza en los misterios de los textos antiguos, las historias no contadas de la historia y su relevancia atemporal para nuestro mundo actual. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento, reflexión y conocimiento. Y recuerde, su participación nos ayuda a dar vida a estas increíbles historias. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.